Intenté llamarlo un martes a las 7 de la mañana porque había soñado con él y me desperté con esa necesidad irracional de escuchar su voz que tienen los padres cuando el sueño fue suficientemente vívido como para dejar una huella en el cuerpo. El teléfono sonó 2 veces y luego silencio, no el silencio del buzón sino el silencio diferente de cuando alguien rechaza una llamada en tiempo real. Pensé que estaba ocupado. Lo intenté de nuevo 1 hora después. Misma respuesta. Mandé un mensaje. Una sola raya de entrega, no 2. Entré a la aplicación de mensajes y busqué su perfil, foto en blanco, sin estado, sin última vez visto. Fui a la red social donde lo seguía desde que él me había enseñado a usarla, perfil no encontrado. Busqué su nombre en el buscador, no aparecía entre mis resultados. Me quedé parado en la cocina con el café todavía sin tomar y el teléfono en la mano, y tardé varios segundos en entender lo que estaba mirando, porque hay cosas que el cerebro rechaza procesar en el primer intento. Me había bloqueado. En todo. En el teléfono, en los mensajes, en las redes. Completamente, con la sistematicidad de alguien que había tomado una decisión y la había ejecutado sin dejar ninguna grieta. 3 meses atrás yo había salido de una cirugía con una cicatriz nueva en el costado izquierdo y un riñón menos. El riñón que le faltaba a él. Me llamo Tomás Vergara. Tengo 61 años, trabajo como técnico de mantenimiento en un colegio desde hace 16, vivo solo desde que mi esposa Lucinda y yo nos separamos hace 12 años, y tengo un hijo que se llama Nicolás, que tiene 34 años, y al que le di un riñón el noviembre anterior sin dudar ni un solo día desde que me dijeron que éramos compatibles. Nicolás nació cuando yo tenía 27. Fue el nacimiento de esas cosas que reorganizan todo lo que uno creía entender sobre lo que importa. La llegada de un ser que de repente hace que cada decisión previa parezca provisional y cada decisión futura parezca enormemente relevante. Lucinda y yo éramos jóvenes y teníamos la torpeza específica de los padres primerizos que lo quieren hacer bien sin saber todavía qué significa hacerlo bien. Y en esa torpeza había también algo genuino y sin adulterar que los años, con sus complicaciones, fueron cubriendo de capas. La separación de Lucinda cuando Nicolás tenía 22 fue dolorosa de la manera específica en que lo son las separaciones que no tienen un evento dramático central sino el peso acumulado de años de cosas no dichas y expectativas no cumplidas. No hubo infidelidades ni violencia ni catalizador único. Hubo 2 personas que se habían vuelto extrañas mientras vivían en el mismo espacio y que finalmente acordaron que era mejor ser extrañas desde lugares distintos. Nicolás estaba en la universidad en ese momento, tenía su propia vida, y la separación no afectó de maneras que él procesó hacia adentro, como siempre procesaba las cosas. Porque Nicolás era así, reservado de una manera que a mí, que soy el tipo de persona que procesa todo hacia afuera, siempre me costó navegar. Desde pequeño tenía esa capacidad de absorber los impactos sin mostrarlos, de construir opiniones completas sobre algo y sostenerlas en silencio sin que uno supiera exactamente qué pensaba. Yo interpretaba eso durante años como profundidad, como una riqueza interior que yo admiraba aunque no entendiera. Debí haber entendido antes que el silencio también puede ser distancia. Antes de continuar, necesito preguntarte algo, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Cuéntame en los comentarios, la ciudad, el país, lo que quieras. Cada vez que leo esos comentarios, me doy cuenta de hasta dónde llegan estas historias. Y eso me hace querer seguir contándolas. Nicolás fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica a los 31. El diagnóstico llegó después de meses de síntomas que él había ignorado o atribuido al estrés del trabajo, con esa tendencia suya de minimizar lo que le ocurría para no tener que procesarlo con nadie más. Cuando finalmente fue al médico y los análisis mostraron lo que mostraban, el nefrólogo fue claro, el deterioro era avanzado, iba a necesitar diálisis mientras esperaba en lista de trasplante. Y la espera en lista podía ser de años. Cuando me lo dijo, yo acababa de verlo en el departamento donde vivía con su novia Sofía, una noche de viernes en que yo había pasado a llevarle unas cosas que había dejado en mi casa el fin de semana anterior. Se lo dijo sentado en la mesa de la cocina, con el mismo tono plano que usaba para contar cualquier cosa, como si la equivalencia entre eso y cualquier otra noticia fuera posible.
Sofía estaba parada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y esa expresión de quien ya lo sabe y ya ha procesado su parte y ahora observa cómo se procesa la del otro. Me quedé callado durante un momento que probablemente fue más largo de lo que parecía desde afuera. Luego le pregunté qué necesitaba. Me dijo que no necesitaba nada todavía, que estaban evaluando opciones, que la diálisis podía manejarse, que él lo tenía controlado. Ese lo tengo controlado era tan suyo, tan característico de su manera de relacionarse con cualquier cosa que lo superaba, que me dolió de una manera específica. La de quien reconoce en el otro un mecanismo que conoce bien y sabe que no funciona tan bien como el que lo usa cree. Esa noche, de regreso a mi casa, llamé a mi médico de cabecera y le pregunté qué necesitaba hacer para ser evaluado como donante compatible. Me dijo que había un proceso, que era largo, que requería evaluaciones físicas y psicológicas, que había que esperar resultados. Le dije que cuando podía empezar. Me dijo que cuando quisiera. Empecé al día siguiente. No le dije a Nicolás que me estaba evaluando hasta que tuve los resultados de compatibilidad. Quería tener algo concreto antes de abrir esa conversación, porque si la abría sin certeza y luego resultaba que no éramos compatibles, lo único que habría hecho sería haberle dado una esperanza y quitársela. Y Nicolás tenía suficiente con lo que tenía. Fueron 2 meses de análisis, evaluaciones, consultas con el equipo de trasplante, entrevistas con la psicóloga del hospital que se aseguraba de que la decisión fuera libre y sin coerción. En todas esas entrevistas me preguntaron lo mismo de distintas maneras, si estaba seguro, si había presión externa, si entendía los riesgos. Les respondí lo mismo cada vez, que sí, que no, y que sí. Cuando los resultados confirmaron compatibilidad, fui al departamento de Nicolás un domingo a la tarde. Sofía no estaba. Nicolás estaba en el sillón leyendo algo en la tablet, con el cansancio visible que la diálisis le dejaba en la cara, ese agotamiento que no es solo físico sino que tiene una textura existencial. El agotamiento de quien sabe que su cuerpo está fallando en un proceso fundamental. Le dije que había algo que quería contarle. Me miró con los ojos que heredó de Lucinda, esos ojos que evalúan antes de decidir si la información que viene merece atención completa. Y le dije que había pasado los últimos 2 meses haciéndome evaluar como donante, que los resultados habían llegado esa semana y que éramos compatibles. El silencio que siguió fue de esa calidad específica que tienen los silencios cuando la persona que los habita está procesando algo que no esperaba. Nicolás me miraba sin decir nada, y yo lo dejé mirarlo porque entendí que necesitaba tiempo para que la información se asentara antes de que pudiera responder algo real. Cuando habló, lo primero que dijo fue que no podía pedirme eso. Le dije que no me lo estaba pidiendo. Que era yo quien lo estaba ofreciendo, y que la diferencia entre las dos cosas no era semántica sino fundamental. Me dijo que era una cirugía mayor, que había riesgos, que yo tenía 60 años. Le dije que tenía 60, que estaba sano, que los médicos habían confirmado que podía hacerlo con seguridad razonable. Y que si no lo hacía yo tendría que convivir el resto de mi vida con el conocimiento de que podría haberlo hecho y no lo hice. Hubo otra conversación después de esa, y otra después. Hubo conversaciones con el equipo médico donde participamos los dos, donde los riesgos fueron explicados con una claridad que no dejaba espacio para el autoengaño. Hubo una conversación con Lucinda, que recibió la noticia con la complejidad emocional de quien ya no comparte la vida cotidiana con alguien pero todavía tiene la arquitectura completa de su historia común. Y que al final me dijo que si yo había decidido hacerlo, ella confiaba en que yo sabía lo que estaba haciendo. Y hubo una conversación con Sofía que fue breve y que en el momento me pareció adecuada pero que con el tiempo revisité de maneras que cambiaron lo que pensaba haber visto. Sofía me dijo que era una decisión muy valiente, que Nicolás era afortunado de tener un padre así. Lo dijo con una corrección que en el momento interpreté como emoción contenida y que más adelante entendí que era otra cosa. La cirugía fue en noviembre. Nicolás y yo en quirófanos paralelos, equipos distintos trabajando en sincronía. Me operaron primero a mí para extraer el riñón, y mientras yo estaba en sala de recuperación, el órgano que había estado en mi cuerpo durante 60 años estaba siendo implantado en el de mi hijo.
Me desperté de la anestesia con la cicatriz nueva y el dolor esperado y una sensación extraña que tardé en nombrar. No era exactamente paz, era algo más físico que eso. La sensación corporal de haber hecho lo correcto con el propio cuerpo, de haberlo usado para algo que tenía sentido absoluto. La recuperación duró semanas para los dos. Nos veíamos en las consultas de seguimiento, donde los médicos monitoreaban que el riñón estuviera funcionando en su nuevo lugar y que yo me estuviera recuperando bien de la nefrectomía. Nicolás recuperó color en la cara. Recuperó energía. El cansancio existencial que la diálisis le había dejado fue retrocediendo semana a semana con la lentitud de algo que llevaba tiempo instalado y que necesitaba tiempo para irse. Ver ese proceso fue, no tengo otra manera de decirlo, una de las cosas más satisfactorias que he experimentado en 61 años de vida. Hablábamos por teléfono 2 o 3 veces por semana. Nos veíamos los domingos cuando él podía. El primer mes después de la cirugía fue quizás el periodo de mayor proximidad que habíamos tenido desde que era adolescente, esa cercanía específica que crean las situaciones extremas compartidas, donde las barreras que uno construye en tiempos normales son temporalmente irrelevantes porque la magnitud de lo que acaba de ocurrir la supera. Debí haber notado cuando esa cercanía empezó a enfriarse. Si esta historia ya te está pesando en el pecho de alguna manera, el like es la única forma que tienes de decirme eso ahora mismo. Dale. Fue gradual. Los domingos se espaciaron, primero una semana de por medio, luego cuando podían, luego una vez al mes. Las llamadas de entre semana pasaron de 3 a 1 a ninguna, y yo era quien iniciaba las que seguían ocurriendo, con respuestas de Nicolás que eran correctas y breves y que tenían esa textura de quien está atendiendo una obligación más que de quien quiere estar en la conversación. Sofía había dejado de aparecer en los domingos que él venía, siempre con alguna explicación que era verosímil individualmente y que solo se volvía sospechosa como patrón. Una tarde de enero, 2 meses después de la cirugía, llamé a Nicolás y me respondió la primera vez pero con la voz de quien está haciendo otra cosa y contesta porque no puede no contestar. Le pregunté si podíamos vernos ese fin de semana. Me dijo que tenía planes. Le dije que el siguiente. Me dijo que iba a ver. Le dije que me avisara. No me avisó. Intenté no leer demasiado en esas señales porque me parecía que tenía que haber una explicación razonable. La recuperación de un trasplante es larga y agotadora. Nicolás había retomado el trabajo. La vida tiene sus propios ritmos. Me decía todas esas cosas con la misma voz razonable que uno usa para no ver lo que está viendo. Y entonces llegó el martes de las 7 de la mañana. Pasé ese día en un estado que no sé describir bien de otra manera que no sea disociación suave. Fui al trabajo, hice lo que tenía que hacer, respondí lo que me preguntaron. Y por debajo de todo eso funcionaba una parte de mi mente que estaba procesando lo que había descubierto con esa lentitud de quien no puede permitirse procesarlo todo de golpe porque el volumen sería demasiado. Esa noche llamé a Lucinda. No nos llamamos seguido, pero hay circunstancias que superan los hábitos, y esto era una de ellas. Le expliqué lo que había pasado. Hubo un silencio del tipo que ella hace cuando está pensando con cuidado antes de hablar. Y luego me dijo algo que reorganizó algunas de las piezas que yo tenía sueltas, me dijo que Sofía la había llamado 3 semanas atrás, que había sido una conversación extraña. Que le había preguntado cosas sobre la separación nuestra de hace 12 años, sobre cómo había sido la dinámica entre Nicolás y yo durante esos años, sobre qué tan cercana había sido nuestra relación. Me dijo que en el momento le había parecido una conversación rara pero que no había sabido qué hacer con ella. Ahora, con lo que yo le estaba contando, empezaba a tener sentido de una manera que no le gustaba. Le pregunté qué creía que estaba pasando. Me dijo que no lo sabía con certeza pero que su impresión era que Sofía había estado construyendo durante meses una narrativa sobre mí, sobre nuestra relación. Sobre lo que la donación había significado en términos de la dinámica de la relación padre-hijo. Le dijo que en esa narrativa, la donación podría no ser lo que yo pensaba que era, un acto de amor incondicional. Podría estar siendo reenmarcada como algo que creaba una deuda, como algo que me daba poder sobre Nicolás, como algo que hacía la relación desequilibrada de una manera que Sofía consideraba problemática. Quedé callado durante mucho tiempo.
Lucinda me dijo que quizás estaba equivocada. Le dije que quizás sí. Pero que algo en lo que acababa de decir me encajaba de una manera que me dolía precisamente porque tenía sentido. Los días siguientes los pasé en un proceso de recolección silenciosa de información. Hablé con mi cuñado Armando, el hermano de Lucinda, que había mantenido contacto con Nicolás de manera independiente a lo largo de los años. Armando me confirmó algo que no esperaba, que Nicolás lo había llamado hace un mes y le había preguntado, de manera oblicua, si él creía que un donante de órgano tenía algún tipo de derecho especial sobre el receptor. Armando me dijo que la pregunta le había parecido extraña y que la había respondido que no, que una donación era un regalo y los regalos no generan derechos, y que Nicolás había cambiado de tema rápidamente. Esa pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué había estado pasando en la cabeza de mi hijo, o en la cabeza de quien estaba construyendo esa narrativa junto a él. Hablé con una amiga de Sofía, Daniela, a quien conocía de eventos familiares previos y con quien había tenido siempre una relación cordial. No le conté todo, solo le dije que Nicolás y yo estábamos atravesando un distanciamiento que no entendía y que si ella sabía algo que pudiera ayudarme a entender, se lo agradecería. Daniela vaciló, que era ya información. Y luego me dijo que Sofía había estado en terapia durante el último año trabajando, según Sofía le había contado, en los patrones de dependencia en la relación de Nicolás con su padre. Me dijo que no sabía mucho más, que Sofía era reservada con esos temas, pero que había tenido la impresión de que el terapeuta y Sofía habían llegado a algunas conclusiones que Sofía había compartido con Nicolás. No juzgo la terapia. No juzgo que Sofía tuviera preocupaciones sobre la dinámica de mi relación con mi hijo. Las parejas observan cosas que los padres no ven, y a veces esas observaciones son legítimas y necesarias. Lo que no podía procesar, lo que me producía una indignación que tardé semanas en poder sostener sin que me consumiera, era la idea de que esas preocupaciones, legítimas o no, hubieran llevado a un desenlace donde yo fui bloqueado 3 meses después de haber donado un órgano. No pedí gratitud. Nunca esperé gratitud. Pero hay una diferencia entre no esperar gratitud y ser borrado. Antes de contarte lo que pasó después, y lo que pasó lo cambió todo, quiero decirte algo, si todavía no estás suscrito, este es el momento. No para hacerme un favor. Para asegurarte de que no te vas a perder la próxima historia cuando llegue. Tardé 6 semanas en actuar desde el día del bloqueo. 6 semanas de recolección de información, de conversaciones con Lucinda, con Armando, con mi médico, con el psicólogo del hospital que me había acompañado durante el proceso de donación y a quien llamé para una sesión que no tenía planeada. 6 semanas de noches con el lado izquierdo todavía con el recordatorio físico de la cicatriz, con ese dolor sordo que no es agudo sino presente, y que en esas noches tenía la calidad de algo que estaba ahí para recordarme que lo que había ocurrido había sido real en el sentido más literal y más irrevocable posible. El psicólogo, que se llamaba Ernesto y que tenía esa manera suya de hacer las preguntas que dejaban espacio para que uno llegara a la respuesta sin sentir que le estaban indicando el camino. Me preguntó en esa sesión qué era lo que yo quería que ocurriera. No como pregunta retórica sino como pregunta práctica, qué resultado concreto quería del proceso que estaba viviendo. Me quedé pensando durante un tiempo largo. Y la respuesta que llegó, cuando llegó, me sorprendió por su sencillez. No quería que Nicolás me pidiera perdón. No quería que Sofía reconociera lo que había hecho. No quería nada que dependiera de que otras personas tomaran decisiones sobre las que yo no tenía control. Lo que quería era decirle a mi hijo, de una manera que él no pudiera ignorar, lo que yo pensaba de lo que había ocurrido, y luego dejarlo con eso. No podía llamarlo. No podía escribirle. Estaba bloqueado en todo. Pero no estaba bloqueado en todas partes. Todavía existía un lugar donde mi presencia era posible y donde él tendría que verme si llegaba, el hospital donde hacía sus controles de seguimiento post-trasplante, que eran cada 6 semanas y cuya fecha yo conocía porque habíamos coordinado juntos las primeras citas antes de que todo cambiara. Fui al hospital esa mañana. Me senté en la sala de espera de nefrología con una revista que no leí y esperé. Llegó 20 minutos después de la hora de la cita, como siempre había llegado desde que era adolescente,
Con esa impuntualidad suya que Lucinda y yo habíamos dejado de combatir en algún momento porque la batalla no valía el desgaste. Sofía no estaba. Venía solo. Me vio cuando ya estaba a 3 metros. Se paró en seco. Su cara hizo varias cosas en rápida sucesión, que yo seguí con la atención de alguien que lleva 61 años conociendo esa cara: sorpresa, incomodidad, y luego algo más difícil de nombrar. Algo que en otro contexto hubiera llamado culpa, pero que no estaba seguro de que fuera exactamente eso. Me levanté. Le dije que no iba a hacer una escena. Que solo quería decirle una cosa, que lo escuchara, y que luego podía hacer lo que quisiera. Se quedó parado con la mochila en el hombro, y esa postura de su cuerpo, esa rigidez defensiva que pone cuando espera algo que no quiere recibir. Me dolió de una manera que no esperaba, porque era la postura de un adulto de 34 años y yo la recordaba exactamente igual en el niño de 10 que esperaba un regaño que sabía que venía. Le dije lo siguiente: que yo no había donado mi riñón esperando gratitud, ni para tener poder sobre él, ni para crear ningún tipo de deuda o dependencia. Que lo había donado porque era mi hijo y porque podía hacerlo y porque no había otra opción que tuviera sentido para mí. Le dije que entendía que las relaciones padre-hijo eran complicadas, que la nuestra lo había sido de maneras que ninguno de los dos había manejado perfectamente, y que si había cosas de nuestra historia que él necesitaba procesar, yo estaba dispuesto a tener esa conversación en el momento que él quisiera. Pero que lo que no podía hacer era no decirle que haberme bloqueado de la manera en que lo hizo, sin explicación, sin conversación, sin darme siquiera la oportunidad de entender qué había ocurrido. Era algo que yo no iba a pretender que no pasó. Le dije que tenía mi riñón y que lo iba a tener el resto de su vida, y que eso era lo que yo quería que tuviera. Pero que también tenía un padre que existía, que pensaba, que sentía, y que merecía al menos que le explicaran por qué lo habían borrado. Y luego me senté de nuevo, porque no tenía nada más que decir y porque me habían enseñado hace mucho que las cosas importantes pierden peso cuando se añaden palabras que ya no son necesarias. Nicolás se quedó parado durante varios segundos. Lo suficientes para que yo pudiera ver que algo en lo que acababa de escuchar lo estaba tocando de una manera que la arquitectura que habían construido a su alrededor no había preparado para este momento. Porque esa arquitectura había sido construida en mi ausencia, sin que yo pudiera participar. Y la realidad de mi presencia física y de mis palabras directas tenía una calidad que ninguna narrativa mediada puede reproducir completamente. Se sentó en la silla de al lado. No dijo nada durante un rato. Luego dijo que Sofía creía que yo lo controlaba. Le dije que escuchaba eso. Me dijo que él había empezado a creerlo también, que en terapia habían hablado mucho de los patrones entre nosotros, de la manera en que la donación lo había hecho sentir. Le pregunté cómo lo había hecho sentir. Me dijo que en deuda. Que esa sensación de deuda le generaba ansiedad, que Sofía le había ayudado a ver que era más sano poner distancia. Le dije que entendía la teoría. Que las deudas emocionales son reales y que las dinámicas de poder en las relaciones familiares son complejas. Y luego le pregunté si en algún momento, en todo ese proceso de terapia y de conversaciones con Sofía, alguien le había preguntado qué habría pasado si yo no hubiera donado. Si alguien había puesto en la balanza el otro lado de la ecuación. No respondió de inmediato. Le dije que no le pedía que me respondiera ahora. Le dije que lo dejaba con esa pregunta y con mi número de teléfono desbloqueado, que yo esperaba que cuando estuviera listo para tener la conversación que esta situación merecía me llamara. Y que si no llamaba, lo iba a entender de cierta manera, aunque esa comprensión me costara más de lo que cualquier persona que no fuera su padre podría entender. Me levanté. Le puse una mano en el hombro, brevemente, el tiempo exacto de un gesto que no pide respuesta. Y salí de la sala de espera sin mirar atrás, porque mirar atrás en ese momento no hubiera servido a ninguno de los dos. Nicolás me llamó 16 días después. La conversación fue larga, incómoda, con silencios que eran el sonido de dos personas navegando un territorio sin mapa claro. Hubo cosas que él dijo que no me gustaron. Hubo cosas que yo dije que él no quiso escuchar al principio. Hubo un momento en que los dos estuvimos callados al mismo tiempo durante casi un minuto, y en ese silencio compartido había algo que era diferente al silencio del bloqueo.
Era el silencio de dos personas que están en la misma conversación aunque no sepan todavía a dónde va. Con Sofía las cosas son más complicadas y lo seguirán siendo. Yo no soy parte de su terapia ni quiero serlo. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre ayudar a alguien a entender los patrones de sus relaciones y construir una narrativa que lleva a borrar a una persona que donó un órgano para salvarle la vida. Esa diferencia importa. No la nombro para acusarla sino para nombrarla, porque nombrar las cosas con precisión es lo único que tengo. Hay algo que pienso desde aquel martes de las 7 de la mañana y que no me abandona, que el amor que un padre tiene por un hijo es probablemente la cosa más asimétrica que existe en la experiencia humana. No porque sea más grande o más pequeño de un lado que del otro, sino porque va en una dirección que no tiene reciprocidad equivalente. Yo no amé a mis padres de la manera en que amo a Nicolás, y mis padres no me amaron a mí de la manera en que sus padres los amaron a ellos. Es una corriente que fluye hacia adelante, hacia el futuro, sin retorno comparable. Eso no es una queja. Es la descripción de algo que cualquier padre reconoce si es honesto consigo mismo. Lo que hice en noviembre, lo que llevo en la cicatriz del costado izquierdo, no lo hice esperando reciprocidad. Lo hice porque era lo que tenía para dar y porque mi hijo lo necesitaba. Y si tuviera que elegir de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora, elegiría lo mismo. Porque la alternativa, vivir sabiendo que podría haberlo salvado y no lo hice, no es una alternativa que yo pueda habitar. Eso es lo que soy. Con eso vivo. Y en la cicatriz del lado izquierdo tengo la prueba física de que cuando llegó el momento, lo que yo creía que era capaz de dar resultó ser verdad. ¿Y tú, habrías hecho lo mismo que él? ¿O habrías actuado diferente cuando todavía había tiempo? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos.